buenos días. Gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República con esta propuesta de todos los domingos desde hace 15 años que denominamos Esto dice la Iglesia. Hoy queremos proponerles reflexionar sobre la vida consagrada. El próximo 2 de febrero, el día de la presentación del Señor, coincide con la jornada de la vida consagrada. Eso es litúrgicamente cada año así. Entonces, nosotros en este domingo anterior a esa fecha, queremos reflexionar con ustedes, con dos personas consagradas, sobre lo que es la vida consagrada. Hermana Vilma Mancuello, ella es religiosa claretiana. Buenos días, hermana, gracias por estar en el programa. Buen día, Roque, es un gusto estar aquí. Aquí estoy para lo que pueda colaborar. Muchas gracias, hermana. Y nos acompaña el padre Osvaldo Duarte, él es superior provincial de los Redentoristas. Padre Osvaldo, muy buenos días, gracias por tu disponibilidad una vez más para el programa. Muy buenos días, Roque, y a la gran audiencia de Telefuturo. Vida consagrada. Comencemos, hermana. ¿Qué es esto que ustedes viven? Vos sos una persona que pertenece a una congregación religiosa, hiciste una opción. ¿Qué significa? Es una de las formas de vida cristiana. Vivir con radicalidad el bautismo. Es consecuencia del bautismo, porque consagrados, consagradas, somos todos los bautizados. Pero una de las concreciones del bautismo en la vocación cristiana es la vida religiosa. Ya. Padre Osvaldo, ¿qué es la vida consagrada? Bueno, hay una definición que a mí me gusta mucho y creo que es desafiante y encaja en lo que dice la hermana, que llama desafiar la radicalidad, que es dar testimonio de las bienaventuranzas. Evangelio de San Mateo capítulo 5. Es decir, en eso consiste la vida consagrada. Por eso que creo que somos desafiados diariamente, no solamente por los votos evangélicos, sino sobre todas las cosas por aquellos a quienes deberíamos considerar felices, como dice el Señor, y que nosotros podamos identificarnos con ellos. Entonces, es decir, me refiero a los más pobres y a los más abandonados. Es un desafío grande porque la vida religiosa, quiérase o no, nos ubica en un estatus que con mayor facilidad caemos en esa tentación de considerar la vida religiosa como un estatus social o como una jerarquía dentro de la iglesia, que no lo es, y movernos, digamos así, desde una posición y desde ahí mirar y juzgar a los demás, cuando que deberíamos ser nosotros los pioneros en dar testimonio de las bienaventuranzas. Testimonio de las bienaventuranzas. Le estaba hablando con la hermana Vilma y con el padre antes del inicio del programa y le decía, ¿hay algún fundamento bíblico? Porque la hermana Vilma es biblista, especialista en Biblia. No. Estamos viviendo la radicalidad del Evangelio como todos debemos vivir, todos los cristianos. Y con la diferencia entonces entre ustedes, los religiosos o consagrados, y nosotros los laicos. ¿Te merece una reflexión eso, hermana Vilma? Y sí, a ver, la teología tradicional, la clásica, ya desde los padres de la Iglesia, había identificado unas palabras, algunos episodios, textos como el que acaba de citar el compañero aquí, como fundamentos bíblicos de la vida consagrada.
La exégesis moderna se muestra reticente ante esta propuesta porque un estudio serio, cuidadoso de tales textos nos avisa que es una invitación, que es una exigencia para todos los cristianos. Esa exigencia de absoluto, esa exigencia de radicalidad, es una invitación para todo creyente. Entonces, ¿qué nos diferencia? Yo me aventuraría a decir que el religioso, la religiosa que opta, que acepta este modo de vivir, toma esa radicalidad de modo permanente y no solo en casos extremos. El típico episodio es Mateo 19, aquel episodio del joven rico, ¿no? Que se presenta a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? Y cumple los mandamientos y al final Jesús le dice, te falta una cosa, vende todo lo que tiene. Ese texto siempre se había tomado como fundamento para la pobreza voluntaria, que se distingue aquí entre mandato y consejo. Esto como tal en el texto, del punto de vista exegético, es difícil de encontrar, difícil de identificar. Entonces, la exégesis nos dice que esto es para todo cristiano. Eso en cuanto a pobreza. En cuanto a la obediencia, es más compleja todavía, porque el paradigma es la obediencia de Jesús, que está ligada a la obra de la salvación, al acontecimiento. Y también todo cristiano estamos llamados a ser obedientes al Padre, a la voluntad del Padre. E igualmente ocurre con el celibato por el reino o la castidad, que parece que puede ser, se puede encontrar un fundamento un poco más sólido. Pero también la exégesis se reserva la reflexión ante esto, porque el Evangelio es para cualquier seguidor de Cristo. Entonces se prefiere, por lo menos desde el punto de vista bíblico, hablar de inspiración evangélica y no de fundamento bíblico de la vida consagrada. Entonces yo como religiosa, el religioso que opta por esta forma de vida es por lo absoluto del seguimiento de Jesús y de vivir siempre y en todo momento. En cambio, el cristiano en general, que no significa cristiano de segunda categoría, ni mucho menos, en casos extremos, vive estos que se llaman consejos evangélicos. Entonces, yo apuntaría por allí la diferencia. Nosotros que además hacemos pública esa profesión, decimos, yo voy a vivir esto siempre y en todo lugar. Interesante esa reflexión, explicación bíblica que nos está dando la hermana Vilma Mancuello en este año del laicado, porque nosotros también los laicos estamos buscando y qué somos nosotros y cuál es nuestro rol y nuestra función en la iglesia, porque tenemos pues como énfasis, si bien todos tenemos que vivir todo lo que es el espíritu evangélico o el evangelio, bueno, cada quien tiene como un rol que cumplen. Lo mismo el tema de los ministros, los que están consagrados en un ministerio, y así también los laicos tenemos un rol, y los consagrados y los religiosos, porque siempre en los saludos se dice a los sacerdotes, a los presbíteros y diáconos, a los religiosos y religiosas, y después dice a los laicos. Padre Osvaldo, ¿qué reflexión te merece esto de la función, del rol? O sea, ¿qué rol? Si bien todos tenemos que vivir los consejos evangélicos o el espíritu del evangelio o las enseñanzas del evangelio, tenemos como funciones. Vos como superior provincial, ¿qué cuidás que los redentoristas vivan como vida consagrada? Sí, yo creo que diría que lo que si vamos a fijar alguna diferencia sería en lo específico de la vocación y misión, porque para mí el laico está llamado a insertarse en la estructura de la sociedad, tanto en la política, en la profesión, en la vida social,
y ser desde allí un cooperador con el Creador, porque el laico es responsable de la procreación. En contrapartida, creo que la misión del religioso es precisamente renunciar a esa vocación de ser padre, de ser madre, para ser lo que debe ser es un testimonio vivo, ¿verdad?, de la presencia viva y real de Jesucristo, es decir, de la resurrección de Cristo. Y desde allí testimoniar los votos evangélicos, ¿no?, de no exclusivizar su afecto con nadie. En cambio, al casado sí, a los casados se le pide que al menos pueda tener una atención prioritaria a su familia, a su primera comunidad, a su entorno familiar. El religioso no puede, no debe, digamos así, tener nada como suyo particular. Debe compartir con todo lo que tiene, lo que posee. Esa es una manera de despojarse y de vivir, digamos así, de manera pobre, que teniéndolo todo, nada es suyo, nada le pertenece. El laico es responsable de construir un techo, de velar por la salud, por el estudio digno de sus hijos y por construir, digamos así, un futuro digno para los suyos. También la obediencia, creo que para el religioso pasa por someter siempre su inteligencia, su capacidad y su creatividad a la voluntad divina, a la voluntad del Maestro. Y desde allí vivir no lo que él está proyectando solamente, sino aquello que se le propone y a lo cual se ha consagrado en un instituto religioso, ¿no? Entonces, esa es la misión prioritaria suya. El laico, creo que tiene la obediencia de cumplir el mandato del Creador para el matrimonio, ¿verdad? Es decir, de que sean uno, una sola carne, como dice, y de que puedan multiplicar la raza humana. Entonces, me parece que son dos misiones que se funden, que se unen y se complementan en el amor. Porque nosotros salimos de una familia, venimos de una familia y promocionamos la familia como tal. Aunque nosotros nos formamos nuestra familia particular, como vos tenés tu familia particular, y esa es tu misión primera. Nosotros renunciamos a esa familia, a formar esa familia en particular, para abrirnos, ¿verdad?, a una disponibilidad más genérica, más amplia, digamos así, ¿no? Interesante. Bueno, ya llevo y calla, hombre de Catú. Los laicos, por dónde andamos, los religiosos, por dónde andan, los presbíteros, los obispos, presbíteros y diáconos que están en la categoría de ministerios consagrados. La pasada le dije al diácono que me acompañó también en uno de los programas, y ustedes sí que lo que son, se confunden mucho, ¿verdad? Son papá, abuelo, esposo, trabajadores y compañía, pero a la vez no son laicos. Nosotros somos abuelo, papá, trabajadores, pero no somos ministros. Bueno, este año el laicado nos está permitiendo ir, por lo menos entendiendo esos aspectos como una vocación, como un llamado específico que puede llegar a tener la persona. Vamos a una breve pausa y enseguida profundizamos en el tema. En esta mañana de domingo nuestra propuesta es vida consagrada. ¿Qué es la vida consagrada? ¿Por qué eso? Porque en la fiesta de la presentación del Señor, en la Candelaria, se suele recordar también la vida consagrada. No sé por qué eso. Ustedes saben, yo no me pregunté eso. Sin compromiso. No, si no saben, no saben, ¿verdad? Pero no sé por qué
se empata el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, con la vida consagrada. ¿Habrá alguna similitud? Nuestros invitados esta mañana son la hermana Vilma Mancuello. Ella es especialista en Biblia, doctora de hecho. Antes solíamos presentar los títulos, ahora dijimos directamente es claretiana, porque el motivo de la presencia de la hermana Vilma acá hoy es la jornada de la vida consagrada que vamos a recordar el 2 de febrero, ¿verdad? Y el padre Osvaldo Duarte, superior provincial de los Redentoristas. Los dos son consagrados, uno en la rama masculina, padre Osvaldo, y la hermana Vilma en la rama femenina, que nos acompañan y complementan esta reflexión, ¿verdad? Pero yendo a la pregunta que quemarropa, sin preparación ni nada, si no saben, no saben, y paciencia, ¿verdad? Pero ¿por qué? Ahora nomás se me vino a la mente, ¿por qué el Día de la Candelaria la iglesia eligió para dedicarle a la vida consagrada? ¿Ustedes saben algo? ¿Puedo? Sí. Ensayar algo. Realmente ensayar, ¿verdad? Porque cuando estamos ante un especialista, ensayamos. No, es de Juan Pablo II. Sí. De Juan Pablo II. Yo creo que, según entiendo, es un poco la referencia a la celebración de la presentación de Jesús, ¿verdad?, en el templo, que marca en el contexto judío, en el contexto antiguo, marca la iniciación, ¿verdad?, digamos así, la iniciación religiosa del niño consagrado al Señor, ¿verdad? Y ahí se hace referencia a aquel cántico de Simeón que al portar al niño dice, lo define como luz que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y bajo la sombra de la muerte, y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Por eso celebramos la luz divina, a Jesús como la luz divina. La Candelaria, digamos así, la candela se asocia a esa luz, o se significa en la candela esa luz. Y por eso lo que celebramos realmente es a Cristo como luz del mundo. Pero la candela, la vela, simboliza esa luz, y a la Virgen con una vela en la mano la designamos la Virgen de la Candelaria. Digamos así, es un poco lo que yo, en mi humilde opinión, digamos así, de lo que he aprendido un poco así de la tradición de la Iglesia. La hermana puede sustentar también más en los... Fue Juan Pablo II, si no recuerdo mal y mi memoria no falla, en el 97. Yo ya era religiosa porque yo hice los votos en el 95, entonces recuerdo ese acontecimiento que instituyó esta jornada de vida consagrada, haciendo coincidir en el mismo día de la fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Por este motivo, que es motivo bíblico, la ley mosaica ordena que todo primogénito sea presentado al Señor, sea consagrado al Señor. Entonces, el punto de unión, de contacto, es la consagración de Jesús a Dios en el templo como primogénito. Y así también sugiere el Papa que la vida religiosa, como un don, que es propiedad de Dios, porque consagración significa eso, tomar conciencia de que mi vida, de que tu vida es de Dios, es propiedad de Dios, que uno entrega su vida y se convierte en luz del mundo, ciertamente unida a la vida de Jesús, porque la vida religiosa es una llamada a la configuración, o sea, tener la misma figura de Jesús y convertirse como una especie de Tata Hinduí. Ciertamente la Tata Hinduazú, el cirio, es Jesús, pero que ilumina también al resto de los cristianos, a la humanidad en este caso. El texto que cita el padre de Lucas, ¿no?, el cántico de Simeón, como luz de las naciones, como luz que inspira la fe, algo que transmite la fe. Qué interesante, ¿eh?
Muy, muy, muy interesante el tema de la consagración entonces del Señor, y ustedes son consagrados. Sí, Entonces ahí viene la unión entre ambas fechas, porque siempre el 2 de febrero es jornada de la vida consagrada, y el 2 de febrero litúrgicamente siempre se recuerda la presentación del Señor. Entonces es la consagración, vida consagrada. Ustedes representan viven esta consagración en familias religiosas. Y son múltiples. Dice que una de las cosas que el Espíritu Santo no sabe cuántas congregaciones religiosas hay, ni el Espíritu Santo sabe cuántas congregaciones religiosas hay. Pero nacen los carismas de algunos en algún momento del tiempo, y entonces uno se identifica con ese carisma y decide vivir su consagración dentro de una familia religiosa. En el caso de los redentoristas, ¿qué es lo que define en la consagración de los redentoristas, Padre Osvaldo? Bueno, la consagración de los redentoristas por nuestras constituciones y estatutos, inspirado en el sueño del fundador San Alfonso María de Ligorio, es la vida comunitaria. Primero nos consagramos para vivir en comunidad, es decir, vivir juntos como hermanos, y desde allí estar dispuesto para la misión. ¿Qué es lo que marca nuestra vida comunitaria? Es rezar juntos, es compartir juntos nuestras vocaciones, es programar juntos nuestra misión y lanzarnos a la misión al servicio de la Iglesia, ¿no? Inspirados en aquel texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 18, el Señor me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los más pobres y abandonados. Lo que define para nosotros es la capacidad de vivir en comunidad y de estar dispuesto a la misión apostólica. Por ejemplo, hay algunos que siguen la formación misionera redentorista, y a un cierto momento se define y dice: yo no puedo, yo veo que mi vocación no es ser redentorista, porque pues yo no tengo la capacidad de vivir en comunidad. Entonces yo me considero más que puedo vivir una vida contemplativa, dice. No puedo vivir en comunidad, se define por la vida clerical, de la vida del clero diocesano, ¿verdad? O dice: a mí me cuesta más la vida apostólica activa, entonces dice, entonces es para la vida contemplativa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué el caso de los claretianos? ¿Cuál es el sentido de la consagración? O sea, cuando yo me consagro con los claretianos, en este caso las claretianas, ¿qué es lo que te define, hermana? el nombre es el primero, ¿no? Es misionera. Y ya nos dice el estilo. Es una persona que no se pertenece a sí misma. Misión es una enviada. No es que uno se establece en un lugar, sino recibe una misión, la acoge en libertad y la ejecuta en creatividad, según el don personal, porque nuestro carisma es el anuncio del Evangelio, pero dependiendo de dones personales. No tenemos un medio exclusivamente que nos identifique, como puede ser la educación, la salud o la asistencia o lo que sea, sino depende un poco del don personal que el Señor te ha regalado y que tú lo pones en común. Entonces es fundamental la disponibilidad y la generosidad, tener las manos abiertas. La ñane pusi y oye tu ulento la claretiana, ne corazón tuya hay catojanguaisha y me cualquier cosa de ella pojanguá, es un poco todoterreno. A eso nos sentimos llamadas y en la medida de lo posible, pues cada una vive su propia vocación en comunidad. Uh-huh. Una cuestión, la mayoría de estas congregaciones nacieron
a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y se expandieron muchísimo a lo largo del mundo. Pero eso se está revirtiendo. Estamos llegando en un momento en que escasean las vocaciones. ¿Qué pasa, Padre Osvaldo? A mí me parece que en una oportunidad una señora justamente me hizo ese planteamiento. Me dice, parece que hoy día Dios ya no nos sigue llamando. Yo le respondí de esta manera, por la experiencia que voy teniendo. Yo le digo, Dios sigue llamando con la misma intensidad. ¿Qué es lo que ha cambiado? Es el lugar desde donde esa persona que es llamado escucha y debe responder a ese llamado. Ese lugar, ya sea el ambiente, el entorno familiar y el contexto llevado por la revolución de la informática, digamos así, la revolución en muchos aspectos de lo social, de lo antropológico, hace que la persona se debata entre una crisis de ¿es válido o no esto que yo siento? ¿O es un antojo mío o realmente Dios me está llamando? Esa ha sido también la experiencia de los profetas, de los grandes profetas, si leemos, la hermana puede decirnos, ¿verdad?, en los textos bíblicos. Nadie que ha sido llamado por Dios desde el comienzo se ha sentido digno. Siempre le ha parecido una ocurrencia suya. Sin embargo, es real, Dios sigue llamando. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué llego a esta afirmación? Porque yo he tenido experiencia últimamente de muchos adultos, algunas personas ya casadas, otros adultos ya, y que me decía, yo estoy convencido de que yo tengo la vocación a la vida consagrada. Y yo le dije, ¿por qué? Y nunca recurriste a seguir esa vocación. Y dice, y no, porque nadie me orientó. Es decir, ¿qué pasa? Significa que el contexto en el que escuchó la llamada no le ayudó. Entonces, por eso es tan importante, yo digo siempre, que los padres de familia, los docentes, los catequistas, los sacerdotes, sea donde fuere, cuando alguien manifiesta esa inquietud, acompañarlo, ¿verdad?, y orientarlo hacia alguien que pueda ayudarle a discernir y profundizar. Muy bien, lamentablemente ese no fue el tiempo. Ojo, te voy. Ya no hay, sí, el final ya me indica ahí Belén. O sea, sí, tenemos que despedir. Quedémonos con el hambre de querer saber más sobre la vida consagrada. Y acérquense a los redentoristas, a las claretianas o a cualquier otra congregación que trabaja en sus comunidades y pregúntenle dónde viven, cómo viven, a quién siguen, y ahí se van a enterar más. Muchas gracias, Padre Osvaldo, muchas gracias, hermana Vilma, a la teleaudiencia también muchísimas gracias, que tengan ustedes un bendecido domingo.